Bien, muy bien, estamos ya en el bloque final del programa y es un placer tener a un especialista colombiano, exalcalde de Medellín, un hombre que trabajó mucho con la seguridad. Está con nosotros Federico Gutiérrez Zuluaga, ciudadano colombiano. Bienvenido a Córdoba, Federico, y realmente es un honor que estés acá en el programa. Y tenés mucho para decir en esta situación, seguramente has leído sobre el caso argentino, sobre lo que está pasando en Rosario, y Córdoba está a 400 kilómetros de Rosario, con el tema del narcotráfico. Recién estabas acá vos cuando estaba el jefe de la Iglesia Católica de la provincia, hablando de los peligros del narcotráfico en la provincia. ¿Cómo se enfrenta una situación en un país que tiene una aguda crisis económica? Bueno, Eduardo, buenas noches. Un placer. Primero, un placer, contento de estar acá en Argentina, contento de estar en Córdoba. Mira, cuando uno empieza a analizar temas como el de Rosario y lo que puede llegar a pasar en otras ciudades, en otras provincias, yo creo que la experiencia que tuvimos nosotros en Medellín vale la pena un poco contarla, y es cómo llegamos a ser la ciudad más violenta del mundo. En 1991, ninguna ciudad ha llegado a vivir lo que vimos nosotros. Eduardo, nosotros llegamos a tener, para que te hagas una dimensión y quienes nos ven en este momento, una tasa de homicidios de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes, más de 8.000 muertes violentas en un solo año, en 1991. La tasa, por ejemplo, acá en Córdoba es de 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo de nosotros fue una barbaridad. Y justamente eso fue lo que pasó, el narcotráfico y la mafia, cómo entra y corrompe todos los estamentos de la sociedad. Yo alcancé a escuchar a tu invitado ahora, quien representa la Iglesia Católica, y decía que no se pueden convertir en otros modelos fallidos que están ocurriendo en este momento. Pero jamás lo que podemos hacer es estigmatizar ciudades y sociedades que hoy sufren la violencia. Imagínate que cuando nosotros... ¿Qué es lo que pasó con Colombia en algún momento, no? Exactamente. Cuando nosotros vivimos lo peor, en ese momento había un alcalde en Nueva York que se llamaba Edward Koch, y él llegó a proponer que la solución contra el narcotráfico y contra el cartel de Medellín era bombardear a Medellín, o sea, era eliminarnos de la faz de la tierra a toda la sociedad medellinense, cuando nosotros no somos una sociedad mafiosa, todo lo contrario, somos víctimas de la mafia y combatimos la ilegalidad durante muchos años. Entonces, hay que entender que hoy esas ciudades que están sufriendo, como Córdoba, necesitan ser rodeadas. Con ciudades como Rosario, que están sufriendo la violencia, necesitan ser rodeadas. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando ¿Quién debe rodearlas? La sociedad, sobre todo, porque aquí pasa algo y las instituciones. Aquí pasa algo y es que cuando el narcotráfico entra con fuerza, lo que hace es permear todas las instituciones. Luchar contra la corrupción es absolutamente necesario. Miren, nosotros, por ejemplo, en nuestra sociedad, lo peor que hizo la mafia, un tipo como Pablo Escobar que hizo tanto daño, alguien a quien romantizan hoy a través de tantas series y lo muestran hasta como un Robin Hood, eso sí que revictimiza una sociedad como la nuestra. Entonces, claro, puede ser muy atractivo para mucha gente cuando ve las series de narcos colombianos, pero eso es revictimizar a quienes ya hemos sufrido la violencia. Nosotros en Medellín no hay familia que no haya tenido un familiar o un amigo que haya sido secuestrado o asesinado por el narcotráfico. Entonces eso duele. Entonces cuando yo empiezo a ver casos como el de Rosario, o lo que puede llegar a pasar en otras provincias o ciudades argentinas, donde el narcotráfico va entrando y que se van metiendo en la sociedad, van corrompiendo, entonces entran corrompiendo las instituciones, la policía, los entes de justicia, los empresarios, los medios, ese tipo de cosas no puede llegar a pasar. Por eso yo lo que digo siempre, la mafia lo que hace es tergiversar todos los valores. Mira, en Medellín lo que hizo fue, la discreción la convirtió en opulencia, el trabajo duro, honrado y honesto lo convirtió en dinero fácil, pero lo peor que hizo la mafia en nuestra sociedad fue que le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida. La vida terminó valiendo cero. 46 muertes violentas en solo 10 años entre 1983
y 1994. Entonces, estas experiencias, como la de Medellín, lo que quiere demostrar es lo siguiente. Primero, sí se puede salir del hueco más profundo. Sí se puede salir, eso es lo primero. O sea, Rosario y muchas otras ciudades. Es un lindo mensaje. Sí, ¿no? Y optimismo, pero hay que hacer cosas. O sea, hay que hacer cosas, no quedarse esperando a ver si el Espíritu Santo nos saca del problema, ¿no? Los milagros los hace Dios. Nosotros los terrenales nos tenemos que poner a trabajar. Y tiene que haber una articulación y un trabajo entre el sector público, el sector privado, el sector productivo, las universidades y la sociedad civil. Fórmula mágica no hay, pero eso fue lo que entendimos nosotros en Medellín, que teníamos que empezar a hacer y diseñar un proyecto de largo plazo. Lucha contra la corrupción, inversión social, porque el narcotráfico y los narcotraficantes y los delincuentes llegan, es a donde el Estado no está. Entonces van haciendo funciones del Estado en esas zonas donde el Estado nunca llegó. Son los que terminan haciendo escuelas, se convierten en los supuestamente Robin Hood y se van ganando también el cariño de la sociedad. Eso es muy peligroso, eso llegó a pasar en Medellín. Claro, solucionan, le compran remedios, le compran prótesis a los enfermos, sobre todo en los barrios más humildes, ¿no? Exactamente. Y después tienen celebran los cumpleaños, celebran las primeras comuniones, compran los guayos, compran los balones, arreglan las canchas, pero es una estrategia de la mafia para penetrar en la sociedad. No podemos caer en esas trampas. Esa cultura de ilegalidad que dejó sembrada el narcotráfico y alguien que hizo tanto daño como Pablo Escobar, llegó todavía hace daño en nuestra sociedad. Pero mira este ejemplo, nosotros llegamos a tener en 1991 ser la ciudad más violenta del mundo. Estamos hablando de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos tasas por debajo de los 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Se puede, pero hay que hacer esfuerzos grandes. Cuando fui alcalde, entre 2016 y 2019, nos dedicamos a realizar una política de seguridad integral, fortalecimiento de la fuerza pública. ¿Y eso era con policía en la calle? Policía, con accionar de fiscalía, buscando que la justicia actuara sobre los peores criminales, pero al mismo tiempo, con la misma intensidad, lo social. Te voy a poner un ejemplo, Eduardo, que es un tema práctico y que lo hablábamos ahorita en la conferencia que hablábamos con el ente intermunicipal metropolitano. Y lo que decíamos era, yo por ejemplo tenía dos indicadores muy claves, veía el tema de homicidios, veía el tema de hurtos, el tema de extorsión, pero al mismo tiempo en esos barrios donde empezábamos a ver ese fenómeno, había un indicador que yo seguía mucho, que era el de deserción escolar. Cuando tú ves que los niños y los jóvenes empiezan a salir del sistema escolar, empieza a crecer este tema. ¿Por qué? Porque los captan de las estructuras criminales. Entonces sí, yo le daba muy duro a las estructuras criminales, pero yo, por ejemplo, inventé un programa con mi equipo que denominamos El Colegio Cuenta con Vos, y era que los rectores de instituciones educativas tenían que pasarme todos los lunes, como una tarea, me tenían que pasar un listado de quién no estaba yendo a estudiar en sus colegios. Y yo les pedía la dirección, el nombre del niño, el nombre de los papás, el grado en el que estaba, y yo le dedicaba 3 días a la semana y me iba por los barrios de Medellín y yo mismo tocaba la puerta de los niños que no estaban estudiando. Logramos recuperar 8.200 niños, niñas y jóvenes que se habían salido del sistema escolar. Cuando a mí me preguntan cuál es el golpe más duro que le dimos a la criminalidad, no te digo que las 160 capturas de jefes de estructuras criminales, te digo que el golpe más duro es haber recuperado esos niños para la sociedad y sobre todo para sus proyectos de vida. Cuando el Estado se preocupa por la gente, cuando hay un Estado fuerte que garantiza la seguridad, pero llega también con la inversión social, hay futuro. Hay que seguir invirtiendo en educación, en deporte, en cultura, en formación, en emprendimientos. La gente necesita proyectos de vida. Y si el Estado no llega, llega la ilegalidad. Donde no hay Estado hay ilegalidad. Sí, me quedé pensando, vos dijiste un montón de cosas muy importantes, ¿no? ¿Cómo enfrenta el gobierno? ¿Cómo es la relación de los gobiernos o de quien ejerce el poder, en tu caso, el alcalde con los opositores, con las personas a las cuales vos las derrotaste en una elección, o los partidos políticos los que derrotaste en una elección? ¿Se sumaron? ¿Se mantienen distantes? ¿Son opositores? ¿Te ponen palos en la rueda? Es una relación siempre de respeto. ¿Por qué?
Mira, primero porque yo estoy muy alejado de esas pasiones políticas. Yo no vengo de una familia política, o a mí nunca me formaron diciéndome usted va a ser alcalde o va a ser concejal. Yo fui concejal 8 años, luego fui alcalde y acabo de ser candidato a la presidencia de Colombia, hace un año. Y yo entendí la política como la posibilidad de servir y empezar a unir la sociedad. Cuando me lancé a la alcaldía, no lo hice con ningún partido. Yo tengo mi propio movimiento, se llama Creemos. Entonces salí, recogí firmas, la gente me avaló, me lancé y gané. Lo primero que hice cuando gané fue invitar a quienes tenían otras propuestas a sumar al proyecto de ciudad, jamás estigmatizar al otro. Y también además es reconocer lo bueno que había pasado de los gobiernos anteriores. Yo, por ejemplo, le gané a un gobierno que estaba con otro candidato. Y eso no me hizo enemigo de ellos. Yo llegué y yo siempre dije, lo bueno que ha pasado de acá para atrás, no solo lo voy a continuar, sino que lo voy a mejorar y lo que no funcione, lo cambio, pero sin hacerle la guerra sucia al otro, sin hablar mal del otro. Y eso nos permitió ir uniendo la ciudad. Y ¿Se puede hacer eso? Pero claro que se puede hacer, es que no solo se puede hacer, hay que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque en Argentina me parece una cosa imposible, ¿no? Yo sé, y en Colombia también estamos muy polarizados. Te lo digo yo que acabo de vivir una campaña presidencial, pero es una obligación quienes estamos en el sector público, en la política, buscar consensos. Eso sí, tenemos que defender nuestras posiciones. Mi papá siempre me enseñó algo, Eduardo. Me decía, duro con los argumentos y suave con las personas. Suave con las personas. Yo creo que si nos respetamos podemos llegar a acuerdos. Claro que siempre vamos a recibir ataques, hay que saber aguantar, hay que tener claro cuál es el norte. Pero mira, cuando uno tiene un propósito y es que las cosas salgan bien, lo que tiene que hacer es unir. Y vuelvo y digo, no hay fórmulas mágicas, pero sí hay una fórmula certera que a nosotros nos sirvió, fue el trabajo en equipo entre todos y poder empezar a sacar la ciudad adelante. Una pregunta que involucra a toda Colombia más que a Medellín. ¿Por qué Petro ganó la elección y es presidente de Colombia? Pues porque así la gente lo quiso, pero mucha de la Petro gente... representa, le cuento a la gente, a la izquierda, ¿no? Y la izquierda llegó al poder en medio de una elección y ganó la elección con claridad, por supuesto. Llegaron polarizando a la gente, llegaron con un discurso de odio contra todo lo que había alrededor del establecimiento. Yo competí contra Petro en las elecciones a la presidencia. Lamentablemente Colombia no va bien, lamentablemente Petro lo lleva por un mal rumbo. En vez de estar del lado de las instituciones y defender a nuestra policía, a nuestro ejército, está del lado de las disidencias FARC, que son grupos narcotraficantes, está del lado del ELN y de otras organizaciones. Te agradezco muchísimo. A seguir trabajando por Colombia también. Te agradezco muchísimo. Estamos entregando un vinito argentino para que lo disfrutes. Hermoso vino. Son estos vinos que nos entrega la Recta a nosotros, que se llama La Íride, que es una bodega que tiene unos productos muy buenos, son vinos de Mendoza. Muchas gracias, hombre, que espero que lo disfrutes. Yo te lo agradezco, hombre, claro que lo va a disfrutar. Claro, ustedes tienen otro tipo de bebidas. Federico, ha sido un placer tenerte en el programa. Eduardo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gente, me voy muy contento, hemos hecho un programón. Muchas gracias, nos vemos el miércoles que viene, un abrazo.